Hola, saludos. El duelo representa una de las etapas existenciales más difíciles para todo ser humano. Es una de las realidades inevitables con las que tendremos que bregar en algún momento de nuestras vidas. Sabemos que se le teme y se le huye a todo aquello que nos trae dolor, tristeza y consecuentemente no nos educamos lo suficiente para estar preparados cuando en la vida nos toque. Ahora, sabemos que la educación ha sido siempre la mejor herramienta accesible para prepararnos, no solo para cuando nos toque, sino que también nos ubica en mejor posición para ayudar a otros y servir. Mi nombre es Gerson Morales y en este trabajo vamos a resumir algunas de las ideas de cómo podemos acompañar o asistir a aquellos que estén pasando por el proceso del duelo. Veamos. Comencemos haciendo mención de algunas de las características de aquella persona que pasa a través del proceso del duelo. El mundo cambia cuando muere alguien amado. No sabemos cómo enfrentar su ausencia y el dolor es difícil de sobrellevar. La vida se transforma en aflicción, pena, en dolor, y esto a causa de la pérdida de la persona. De pronto la persona se siente desorientada, perdida, trastornada, atemorizada, enojada, en algunos casos culpable o profundamente triste y sola. Pero esa gama de sentimientos son completamente normales. Ahora, es importante saber que no hay nada establecido que dicte cómo debe sentirse tal persona. El duelo en cada persona es diferente, pero todas esas emociones se pueden manifestar. Ahora, para mejor ayudar a nuestros pacientes, debemos saber identificar las diferentes etapas del duelo. La primera etapa es la que se conoce como la de negación o aislamiento. Cuando muere un ser querido, la primera reacción es negación o no dar crédito a lo sucedido. Ante esto, algunos se abruman y se alejan porque no saben manejar la situación. La segunda etapa es la que se conoce como el enojo. Y entonces, a manera de escape ante el dolor de la pérdida, la persona entra en la fase de rabia o de enojo, en ocasiones hacia el personal médico, porque no lo atendió bien, a algún familiar, incluso al fallecido mismo, o en otros casos, enojo contra Dios mismo. En esta etapa es normal sentir rabia y tristeza a la misma vez. Luego entonces tenemos la que se conoce como la negociación. La etapa del regateo supone un paso hacia la aceptación, es decir, a asumir lo que ha sucedido. Esta etapa se caracteriza por sentirse culpable. En otras palabras, la persona se dice a sí misma, es mi culpa, no la atendí a tiempo, me hubiera quedado con ella o con él, le hubiese escuchado, le hubiera llevado a otro hospital, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también la depresión, la cual es muy común. Pero esta no debe entenderse en el duelo más que como una manifestación de una profunda tristeza. Y esto es muy característico de la cultura latinoamericana. Hay quienes sienten que de verdad se van a morir de tristeza. La tristeza se manifiesta cuando se vive algo que uno no quiere vivir. Entonces, prácticamente la tristeza habita en nosotros, pero la tristeza es un dolor no físico, sino mental. Hay que también hacer claro que este tipo de depresión sería uno transitorio y no uno como de depresión profunda. Y por último tenemos lo que se conoce como la aceptación, que no significa resignación. La aceptación es reconocer la voluntad de Dios y desde esa perspectiva asimilar la pérdida, aceptar que debemos reordenar nuestras vidas con un nuevo comienzo, sin olvidarnos del amado que, que ya partió, ¿verdad? El recuerdo de la persona amada siempre estará y en esto nos va a alentar para uno seguir adelante y continuar con la vida. Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que debemos hacer cuando trabajamos con estos casos? Pues es muy importante abrir las puertas de la comunicación.
Pero si no sabemos qué vamos a decir, pues entonces podemos preguntar, como por ejemplo, ¿cómo estás hoy? O sencillamente decir, he estado pensando en ti. Y en la conversación es importante tener en cuenta que debemos escuchar un 80% del tiempo y hablar un 20%. Y así podemos entonces ofrecerles ayudas concretas y tomar iniciativas de llamar a la persona. Y de esta forma, pues la persona puede ver que realmente nos interesamos. Por otro lado, hay que ser paciente con la historia de las personas que han sufrido la pérdida y permitirle compartir sus recuerdos de ser querido, porque de esta forma se fomenta una continuidad saludable en la orientación de la persona a un futuro que ha quedado transformado por la pérdida de su ser querido. De igual forma, hay cosas que no deben hacerse o decirse. Por ejemplo, obligar a la persona que ha sufrido la pérdida a asumir un papel diciendo, lo está haciendo bien. Debemos dejar que las personas tengan sentimientos perturbadores sin tener la sensación de que nos está defraudando. Evitar decirle a la persona que ha sufrido la pérdida qué es lo que tiene que hacer. En el mejor de los casos, esto lo que hace es reforzar la sensación de incapacidad de la persona. Y en el peor de los casos, el consejo sencillamente puede ser contraproducente. Por otro lado, no debemos decirle, mira, dame una llamadita si necesitas algo. En la mayoría de los casos, este ofrecimiento lo que consigue es que la persona afectada piense que en realidad uno no desea que los ocupen. En otras palabras, el efecto es todo lo contrario. O sugerir que el tiempo cura todas las heridas. Las heridas de una pérdida nunca se curan por completo. Y el trabajo del duelo es más activo sencillamente que lo que puede sugerir este tipo de frase. Y por último, intentar que la persona se dé prisa en superar el dolor, animándola a ocupar su tiempo en regalar las pertenencias del difunto. El trabajo del duelo requiere tiempo y paciencia y no puede hacerse en un plazo fijo. Muy importante. Para concluir, lo hacemos diciendo que la mejor forma para hacernos efectivos en la difícil tarea de acompañar en el duelo es educándonos lo mejor posible. Nuestra efectividad en el trabajo que nos toca va a depender de nuestra capacidad de identificar las diferentes etapas del duelo, de la calidad del rapport que establezcamos con el cliente o paciente, cómo y cuándo hacemos uso de las terapias si es que esto fuese necesario, por supuesto, y de nuestra preparación espiritual. Así que con eso concluimos esta breve presentación. Espero le haya sido de ayuda a alguno de ustedes y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Chao.